nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar a pueblo urgente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús. Contento una vez más de estar con ustedes y contento pues de saber que seguimos aquí todos juntos en la cadena a pesar de las circunstancias. Indudablemente que ha habido un shock mundial a raíz de los resultados de las elecciones, pero no es más que un reflejo de lo que realmente son los planes pues del enemigo y de lo que Dios está permitiendo en estas últimas horas de la historia del mundo. Realmente, querido, a pesar de que quizás no entendamos muchas cosas de lo que están pasando o de lo que esperamos que pasara, no nos olvidemos, como dice el Espíritu de Profecía, que la historia de este mundo es como la visión que tuvo Ezequiel, donde veía una rueda dentro de la otra rueda y varias ruedas, que parecía incomprensible para la mente humana, pero realmente era Dios quien estaba al control, y es Dios quien sigue el control de la historia del mundo. Aunque Satanás es el príncipe de este mundo, sin embargo Dios reina sobre él, y todo lo que permite es porque tiene un propósito en ello, un propósito redentor. Y estos son los momentos en los cuales nuestra fe es probada, nuestra paciencia es probada, nuestra perseverancia es probada, a ver si realmente andamos por fe o andamos por vista. Así que es una buena ocasión para que todos nos entreguemos al Señor en oración, si hace falta en ayuno, en búsqueda pues del Señor reverente, para que el Señor primeramente nos dé consuelo. Verdaderamente que lo que comentaba la hermana Brenda es de reflexionar, pues como la gente del mundo tiene siempre su esperanza puesta en los líderes, en los hombres, pensando que son ellos quienes van a solucionar sus problemas, y lo que muestra el llanto, la desesperación, lo que muestra es que han colocado su esperanza en lugar de en Cristo, de un hombre. Y bueno, quizás también Dios permite estas cosas para esto, para que la gente se termine de desilusionar del ser humano y se encuentre y se dé cuenta que la única salvación y escapatoria para nosotros es confiar en Cristo Jesús. Y es un ejercicio que Dios quiere que hagamos, porque lo que nos viene va a ser los tiempos de angustia que nos esperan van a ser muy terribles, y tenemos que desarrollar desde ya la fe. Quería compartir con ustedes hoy un tema quizás no directamente relacionado con lo que está pasando, ¿verdad? En las elecciones ya bastante se ha hablado de eso, bastante se ha hablado de eso. Muchos han hablado en el grupo de WhatsApp acerca del significado pues de estas cosas, de forma muy acertada. Así que pienso que ahondar más sobre eso sería llover sobre mojado. Pero quería compartir con ustedes, abriendo con el tema, con el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 20, con un versículo que debe ser hoy más que nunca una base, un fundamento para todos nosotros. El versículo de Isaías 8:20 nos dice: a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esta palabra, son aquellos para quienes no ha amanecido. Entonces fíjense que aquí el Señor nos deja esta palabra
que es, aunque fue escrita en el Antiguo Testamento, aproximadamente 700, 800 años antes del nacimiento de Jesucristo, sin embargo sigue siendo vigente este mensaje para nosotros hoy, porque el Señor nos deja dos puntos clave para nosotros probar toda doctrina, toda enseñanza, toda declaración, toda ideología, toda acción inclusive, a la ley y al testimonio. Si no nos hablaren conforme a esta palabra, hermano, dice la Biblia de forma tajante, de forma concreta, precisa y específica, nos dice, son aquellos para quienes no ha amanecido, son aquellos para quienes la luz de la mañana no ha brillado, son aquellos para que todavía están en las tinieblas de la noche espiritual. Y esto es algo que no cambia, esto es algo que no tiene medias tintas, esto es sí y amén, como dice el apóstol Pablo. La palabra del Señor es sí y amén en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermano, aquí el Señor nos está diciendo que Él nos dice que nuestra única salvaguardia se encuentra únicamente en las Sagradas Escrituras. Nuestra única salvaguardia contra los falsos maestros, contra el poder seductor de los espíritus tenebrosos, de los espíritus malignos. La única forma como podemos afrontar tanto a los espíritus como a los falsos maestros es por las Sagradas Escrituras. Y ahora más que nunca, cuando vemos las esperanzas del mundo frustradas, cuando vemos que se acerca furtivamente los eventos finales, que vemos que, como decía el Espíritu de Profecía, los eventos finales van a ser rápidos, entonces es ahora cuando más que nunca necesitamos buscar al Señor como está en su palabra. Miren que Satanás emplea diversas estrategias para impedir que conozcamos la Biblia, para impedir que usted o yo o ambos no conozcamos la Biblia, porque la Biblia nos revela los engaños del diablo. El último engaño del diablo va a ser desplegado de forma pronta. El anticristo va a hacer obras maravillosas, milagros. La falsificación será tan cercana a la verdad que si nosotros no estamos aferrados a la Biblia será imposible distinguirlo. Si usted o yo no nos aferramos a lo que está escrito, vamos a ser seducidos, engañados, entrampados por el diablo. Las Escrituras son las que deben atestiguar en favor o en contra de toda declaración, de todo milagro. Si nosotros vamos desde el inicio del conflicto de los siglos en la tierra, es decir, cuando Adán y Eva, si hacemos un recorrido por todos los eventos bíblicos escritos de la historia bíblica, si vamos a la historia de Jesús, de los apóstoles, si vamos aún más allá a la historia de los reformadores, vamos a ver que hay un patrón que se repite vez tras vez. Y es que toda reforma, todo reavivamiento, toda obra de los héroes de la fe estuvo basado única y exclusivamente en un así dice Jehová. Esa es la verdadera base de la reforma, de toda reforma. La verdadera base de toda reforma es un escrito está. Entonces, el gran principio, que es la base misma de la reforma, es que la palabra de Dios es la regla, es la única regla de fe y práctica. Esa es la base de toda verdadera reforma. Nosotros vamos a ser llevados, pues, y estamos ya siendo llevados a un gran conflicto donde solamente vamos a poder subsistir, triunfar, solamente si estamos parados en Dios. Pero para poder estar parados en Dios debemos comprender la voluntad de Dios como Él nos las ha revelado en su palabra. No podemos honrar a Dios sino en la medida del conocimiento que tengamos del carácter de Dios, del gobierno de Dios, del propósito de Dios, y en la medida en que obremos, hermanos, conforme a las luces, a la luz que Dios nos ha dado. Si nosotros nos apartamos de esto, no honraremos a Dios. Solamente si hemos fortalecido nuestro espíritu con las verdades de la Biblia, podremos resistir en el último conflicto. Todos vamos a pasar por esta prueba. ¿Cuál es la prueba?
¿Obedeceré a Dios antes que a los hombres? Esa es la prueba. Todos nosotros, hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, todos vamos a pasar por esta prueba. ¿Obedeceremos a Dios o obedeceremos a los hombres? No importa cuál hombre sea, puede ser el hombre, puede ser el papa, el rey, el gobernante, puede ser tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu amigo, tu hermano, tu hermana, cualquiera, hombre o mujer que se coloque en el camino de Dios, va a darnos a nosotros un desafío, o nos va a dar a nosotros una prueba para soportar o para caer. ¿Obedeceré a Dios antes que a esta persona, que a este hombre? La hora crítica hoy más que nunca se acerca. Y la pregunta que tenemos que hacernos todos es, ¿hemos puesto nuestros pies en la roca de la inmutable palabra de Dios? ¿Estamos preparados para defender firmemente los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, porque cuando nosotros nos evaluamos, cada uno se va a dar cuenta en dónde estamos parados, dónde está parado cada quien. Miren que, como un ejemplo bíblico, tenemos allí que Jesucristo, antes de ir a la cruz, muchas veces había hablado con sus discípulos de que era necesario que él padeciera por los ancianos, que él fuese crucificado, inclusive que iba a resucitar. Y muchas veces Jesucristo se los quiso dar a entender. Y los ángeles de Dios estaban allí, el Espíritu Santo estaba ahí tratando de inculcar en la mente de los discípulos esa verdad. Pero hay textos bíblicos donde dice claramente que los discípulos no querían oír. Los discípulos se hacían, por así decirlo, los locos. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando la liberación política del yugo romano. Ellos esperaban un Mesías revolucionario y libertador, y no podían tolerar la idea de que Cristo, de que su Mesías, fuese a sufrir una muerte ignominiosa. Ellos desterraron de su mente las palabras que necesitaban recordar, y cuando llegó el momento de la prueba, mis queridos hermanos, los encontró sin la debida preparación. La muerte de Jesús destruyó sus esperanzas, igual que si Jesús no se las hubiese predicho. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron escuchar las palabras de Cristo, que eran desagradables a sus expectativas carnales. Eso fue lo que pasó con los discípulos. Esa fue la causa de su chasco. Así también, mis queridos, las profecías de hoy día, las profecías de la Biblia, las profecías del Espíritu de Profecía, nos muestran con la misma claridad lo que Cristo va a hacer entre nosotros. Los temas relacionados con el fin de la gracia, con la preparación para el tiempo de angustia, nos ha sido revelado en la Biblia y en el Espíritu de Profecía con suma claridad. Pero ¿saben qué? Tristemente, mucha gente del mundo, mucha gente del profeso pueblo de Dios, y mucha gente, inclusive de los del movimiento, pues, disidente de la apostasía, lo hemos escuchado, pero no lo comprendemos. No lo hemos comprendido, porque es como si nunca se nos hubiese dicho. Porque tenemos nuestra mente centrada en muchas otras cosas, en muchas tradiciones, en muchas expectativas. Todavía estamos arrastrando con nosotros ideas o ideologías, doctrinas, pensamientos que vienen exclusivamente de la apostasía omega. Entonces, hermano, necesitamos volver al fundamento de la verdadera reforma, que es la Biblia, la Sagrada Escritura. Hay un mensaje, una verdad presente, y esa verdad presente la encontramos ¿en qué? En los 3 mensajes angelicales. Esa es la verdad presente, y será la verdad presente hasta el fin de la historia de esta tierra, porque ese es el último mensaje que Dios nos ha dado ahora. Pero en esos mensajes hay unos terribles juicios que Dios pronunció contra los que adoran a la bestia y los que adoran a su imagen.
Y nosotros deberíamos profundizar siempre en eso, predicar eso y no caer en eso. Porque quizás no estemos adorando a la bestia, pero podemos estar adorando la imagen de la bestia. Y cualquiera que se coloque, cualquier ser humano, sea hombre, mujer, niño, esposo, esposa, madre, cualquier persona que se coloque, o que yo coloque, o que quiera él colocarse por encima de lo que está escrito en la palabra del Señor, y pretende que sus teorías son infalibles, y no tolera, ese es el espíritu del dragón, no tolera una voz disidente, contraria a lo que él cree, esa persona se está colocando en un, se hace un mini papa, en otras palabras, se hace una imagen de la bestia. Si usted, como predicador o como predicadora, hace de sus ideas infalibles y usted es intolerante, que usted no tolera que le digan lo contrario de lo que usted está diciendo, y usted manifiesta un espíritu de intolerancia, persecución, de cómo es la iglesia católica, si no dice lo que yo digo, te saco, te prohíbo hablar. Usted se está colocando o se está transformando en una imagen de la bestia, y todos aquellos que apoyen a una persona tal están adorando a la imagen de la bestia. Eso es lo que está escrito, eso es lo que dice el espíritu de la profecía, el espíritu de la verdad, lo que nos muestra. Dice la Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 4, algo que es muy vigente hoy día, 2 de Timoteo, capítulo 4. Dice el versículo 1, yo te requiero delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, yo requiero delante de Dios que predique la palabra. ¿Que predique qué? Que predique la palabra. No dice que predique las tradiciones. No dice que predique la posición oficial de la iglesia. No dice que predique la posición oficial del grupo. No, predica la palabra. Que insta a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No puede ser alguien, un líder del Señor, si no tiene este espíritu. Si usted tiene el espíritu de intolerancia, usted es del dragón, usted no es de Cristo. Porque el espíritu de Cristo dice aquí, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Aquí está la paciencia de los santos. No dice, aquí está la intolerancia de los santos. No dice eso. Y dice la razón, Pablo aquí a Timoteo en el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. ¿No qué? No soportarán la sana doctrina. Hermano, la única sana doctrina es la que está escrita. Los católicos dicen que ellos son ortodoxos. Y ellos dicen que todos los concilios ecuménicos que ellos han establecido desde el 325 hasta el día de hoy son la doctrina ortodoxa, la sana doctrina. Y ellos podrán decir 1000 veces que son la sana doctrina, pero no son. ¿Por qué? Porque no están basados en la Biblia. La única sana doctrina está en la Biblia. Y si usted habla de la Biblia, como está en la Biblia, bajo los límites de la misma Biblia, usted está hablando de la sana doctrina. Y todo aquel que esté fuera de la Biblia, que diga algo parecido a lo que está en la Biblia, pero que su fundamento no esté en un así dice Jehová, ese no es sana doctrina. Vendrá tiempo cuando la gente no soportará la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Ahí está. Ese dice aquí el Profeta de los Siglos, en el capítulo 38, hablando de este versículo, la hermana Juárez dice, ya hemos entrado de lleno en ese tiempo. Las multitudes se niegan a recibir las verdades bíblicas porque éstas contrarían los deseos de los corazones pecaminosos y mundanos, y Satanás les proporciona los engaños en que se complacen. Es lo que está diciendo aquí la Biblia y es lo que está diciendo el Espíritu de Profecía.
Llegaría ese tiempo, dice Pablo, hacia el futuro. Pero aquí el testimonio nos dice, ya hemos llegado a ese tiempo. Y esto lo dijo en el año de 1888, cuando ella escribió por primera vez este libro maravilloso del conflicto de los siglos. Pero hoy día, más de 120 años ya, 128 años después de eso, con mucha más razón estamos completamente en este tiempo. La gente no soporta la sana doctrina. La gente no acepta lo que está escrito. La gente carga la Biblia, pero no cree en lo que está escrito. No lo cree, hermano. Ninguna iglesia oficialmente establecida cree en lo que está en la Biblia. Siempre tienen alguna que otra doctrina que no está en la Biblia, que no está basada en una ciencia de Jehová. Y la defienden a muerte. Tienen un fanatismo increíble con esas doctrinas que no están en la palabra. Usted dice algo contra eso, miren, usted, bueno, es el peor pecador de toda la historia del universo. Y contra usted enfilan todas las baterías, toda el arma, como que usted es el peor de toda la historia del mundo. ¿Por qué? Porque usted contradice los deseos, o mejor dicho, usted contradice las doctrinas de sus concupiscencias. Usted contradice las fábulas de su concupiscencia. Porque aquí dice la palabra. La gente no soporta esa doctrina, la gente tiene comezón de oír y entonces aparecen maestros conforme a sus concupiscencias. Es decir, maestros que predican conforme a los deseos pecaminosos de la gente. Y por eso que a esos maestros, bueno, abundan de esos maestros. Y esas iglesias se llenan. Y a veces nosotros que estamos predicando podemos ser tentados a lo mismo, por el mismo afán. Si usted tiene, mi querido hermano, mi querida hermana, si usted, mi querido predicador o querida predicadora, si usted tiene el deseo de que la gente se llene, y usted tiene ese deseo de que su mensaje sea popular, usted puede caer en el engaño de predicar fábulas, o de la verdad bíblica, minimizarla para no causar tanto angustia ni tanto problema. Y en el momento que usted haga eso, o que yo haga eso, en ese momento dejo de ser siervo de Cristo. En ese momento me convierto en un maestro de concupiscencia. Y no me convierto en un predicador de la sana doctrina. Ustedes se dan cuenta, hermano, miren, no nos hagamos ilusiones. Veamos la historia del apóstol Pablo. Lea la Biblia en Hechos de los Apóstoles y repase rápidamente la historia del apóstol Pablo, y usted verá que el apóstol Pablo, donde iba, se armaba una zampablera, como dicen aquí en nuestros países latinos, ¿verdad? Donde iba Pablo se armaba una zampablera. ¿Por qué? Porque ¿de dónde sale esa expresión de que se armó una zampablera? Porque donde iba el apóstol Pablo siempre se levantaba una polvareda. Fue allá donde estaba Demetrio levantó toda una revolución de la ciudad, clamando por la cabeza del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo predicaba contra los templecillos de Diana. Pablo no andaba predicando solamente, ay, Jesús te ama, amor y paz. No. Pablo estaba predicando la verdad presente. Y por eso levantó tanta controversia. Entonces, no nos autoengañemos. Todo el que quiera vivir piamente en Cristo Jesús, ¿qué dice la Biblia? Padecerá persecución. Eso es lo que dice la palabra. Continúa en el conflicto de los siglos, lo que leímos, un pensamiento de oro, que yo lo he leído y lo leo y lo leo y lo releo y lo estudio y lo analizo. Este es uno de los pensamientos que para mí, hermanos, ha sido muy fundamental en mi vida y en mi ministerio. Después de lo que leímos de 2 Timoteo 4:3, ella dice, pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas.
ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos, ni las decisiones de concilios tan numerosos o discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías. Nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de que los autorice un categórico, así dice Jehová. Y hermanos y hermanas, ese es esta joya del pensamiento, debemos memorizarla, porque esto es un resumen de la característica fundamental que tendrá aquel hermano, aquella hermana que sea parte real del último remanente de Dios, de la iglesia adventista remanente, del remanente adventista. El verdadero miembro de ese remanente tendrá esta característica. Si usted no la tiene, usted va a seguir siendo parte del profeso pueblo de Dios, del adventista nominal, pero no del verdadero pueblo de Dios. Vamos a desglosarlo. Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia, y la Biblia sola. No la Biblia y otro libro más, no, la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Doctrina que no esté, como dice aquí el final del pensamiento, autorizada por un categórico, así dice Jehová, doctrina que el remanente, el último remanente, el último pueblo de Dios, doctrina que ese pueblo no tendrá. Si no le autoriza un categórico, así dice Jehová, esa doctrina el pueblo de Dios no la predica. Ah, no, pero es que a mí me parece. No, pero es que no es lo que a usted le parezca. Es lo que está escrito. Es un categórico, así dice Jehová. No, pero es que la conclusión lógica. No, aquí no estamos en conclusión. Para conclusión se vamos a las teorías. Si usted habla de conclusiones, váyase con las teorías científicas. Aquí estamos con lo que está, con un categórico, así dice Jehová. No, pero es que eso es lógico. No, la lógica del hombre no es la lógica de Dios, porque Isaías dice, mis pensamientos, o sea, mi lógica, no son vuestros pensamientos. Es decir, no, mi lógica no es vuestra lógica. Y queremos nosotros juzgar a Dios con la lógica del hombre pecaminoso. No, pero es que tiene que ser así, porque eso es lo que yo... No, pero no es lo que usted entienda. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, dice, por la fe entendemos. No dice, por el entendimiento llegamos a la fe. No, primero es la fe, después el entendimiento. Y la fe, dice Romanos 10, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que primero es la que está escrito, la fe, y después viene el entendimiento. Usted acepta lo que está escrito como está escrito, y después es que usted lo entiende. Si usted busca entenderlo primero, usted se va a quedar en la incredulidad. La única verdadera doctrina es la que está en un categórico, así dice Jehová. Es decir, doctrina que no está escrita, doctrina que no debemos creer. Pero no solamente habla de la doctrina, dice aquí, piedra de toque de toda la doctrina y base de todas las reformas. ¿Cuál es la base de toda la reforma? Dice aquí, la Biblia y la Biblia sola. Quiere decir, mi querido hermano, vamos a desglosar esta otra parte ahora, que la reforma pro salud, porque es una reforma, debe estar basada en la Biblia solamente. La reforma pro salud no es lo que digan los científicos de la salud. No es lo que apruebe la FDA de la salud. La reforma pro salud tampoco es lo que digan los grandes eruditos de la ciencia, o lo que apruebe la OMS, la Organización Mundial de la Salud. La reforma pro salud debe tener como base la Biblia y solamente la Biblia. Eso es lo que está diciendo, eso es lo que está aquí diciendo la cita. La reforma del vestido, ¿cómo debe vestirse un cristiano o una cristiana? Debe tener como fundamento únicamente un categórico, así dice Jehová.
No debe tener no debe estar basada en otra cosa, ni en la ciencia, ni en la tradición, ni en que a mí me parece, ni en que yo creo. No, es en la Biblia y solamente la Biblia. Es más, ella elabora, dice, ni las opiniones de los sabios. O sea, a mí no me debe interesar lo que opine los sabios. Y aquí les voy a ser más directo. Aquí a usted ni a mí nos debe interesar lo que opine cualquier predicador. Ni lo que opine Esteban Borr, ni lo que opine Gambetta, ni lo que opine Doug Batchelor, ni lo que opine Ted Wilson, ni lo que opine John García. ¿No? No nos debe interesar la opinión de ningún sabio, sino que debe basarnos en ¿qué? En un categórico, así dice Jehová. No, pero es que estos hombres son siervos de Dios. No importa lo que ellos, si son siervos de Dios o no. Eso no es mi fundamento. Mi fundamento es lo que está escrito. Mi fundamento es un así dice Jehová. Ah, que son buenos predicadores, bueno, dice la Biblia. ¿Qué hacían los bereanos? Porque ustedes creen que esa historia de los bereanos está en la Biblia. Pero los bereanos se sentaban a escuchar y no estaban escuchando a ningún predicador famoso moderno. No estaban, los bereanos no estaban escuchando a David Gates ni a ningún otro predicador de los que ya mencioné. Ellos estaban escuchando al mismísimo apóstol Pablo, de quien casi que más de la mitad del Nuevo Testamento escribió. Y aunque era el mismísimo apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, hombre probado, aunque era el apóstol Pablo, dice que los bereanos iban a su casa y constataban con las escrituras, dice, escudriñaban cada día, no cada sábado, no, cada día las escrituras, para ver si lo que el apóstol Pablo les predicaba, para ver si eso era así. ¿Y ustedes creen que el apóstol Pablo se ofendía por eso? Ay, hermano, usted sí es incrédulo. Hermano, usted sí es disidente. Usted, hermano, usted no apoya. No. El apóstol Pablo dice en la Biblia que los alabó. Dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque escudriñaban cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. Así que si usted tiene el espíritu bereano, usted es una persona que tiene más nobleza. Si usted es una persona que usted le dice amén a lo que dicen los grandes predicadores, sin usted mismo haberlo escudriñado, usted no tiene nobleza. Porque dice la Biblia que maldito el hombre que confía en el hombre. Así que no nos debe importar las opiniones de los sabios. Tampoco nos debe importar las deducciones de la ciencia. Y ustedes saben con mucho más certeza que yo que esto es así. Tampoco, dice la hermana White, no nos debe importar los credos o las decisiones de los concilios. Ah, no, pero es que esto es lo que dice el libro, en esto creemos. No, hermano. Nuestro único credo es la Biblia y solamente la Biblia. A nosotros no nos tiene que importar lo que diga el credo o las 28 creencias o las 27 creencias o lo que diga el manual. Ustedes saben que yo he visto algunos que se hacen llamar reformadores y basan su reforma en el manual de la iglesia. Así como la reforma en el vestido debe ser en la Biblia, así como la reforma pro salud debe ser solamente en la Biblia, la reforma musical debe ser también únicamente en la Biblia sola. Yo no tengo que usar ningún manual de la iglesia para hablar de una reforma musical, porque si usted usa manual, usted sigue estando en la apostasía, porque usted se está basando en las palabras del hombre, en la tradición. Y aquí lo dice muy claramente que el pueblo de Dios sostendrá la Biblia y la Biblia sola. No dice la Biblia y el manual de la iglesia. No dice la Biblia y las 28 doctrinas. No dice eso, dice la Biblia y la Biblia sola. Así que si usted está basando su reforma musical en lo que dice el manual de la iglesia, usted todavía no está siendo parte de este pueblo remanente de Dios. Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Entonces, sigamos leyendo la cita. Ni las deducciones de la ciencia, ni los credos, ni las decisiones de los concilios. Ah, no, que esto lo dijo el concilio mundial.
o que esto lo dijo la asociación general y esa es la voz de Dios. No, mi querido, esta cita lo dice claramente. No vamos a sostener lo que diga un concilio mundial de iglesia, ni lo que diga el concilio ecuménico, ni tampoco lo que diga el concilio de la asociación general. Entonces es muy claro aquí. Ni las decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de la mayoría. Ah, no, que todos nos hemos reunido aquí y todos hemos decidido que la doctrina verdadera es esta. No, tampoco es eso nuestro fundamento. Porque si hablamos de mayoría, la iglesia que tiene más miembros es la iglesia católica. Debería tener entonces ella la razón. Nada de esto, dice el espíritu de profecía. Nada de esto. Ni en conjunto ni en parte. O sea, ni un poquito de eso, ni todo. Nada de esto debe ser considerado como evidencia en favor o en contra. Ah, no, pero es que esto lo dijo, mira, esta es una evidencia a favor, o esta es una evidencia en contra. Tampoco. Ni a favor de una doctrina, ni en contra de una doctrina. Nada de esto que hemos mencionado debe ser considerado como evidencia. Y concluye, antes de aceptar cualquier doctrina, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico. Un categórico, así dice Jehová. Un categórico, así dice Jehová. Es lo que nos debe a nosotros, lo que debe ser nuestro fundamento de fe. Un categórico, así dice Jehová. Vamos a profundizar un poquito más en esto de la palabra un categórico, así dice Jehová. Vamos a ir al libro de Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 15 y versículo 16. Allí se nos explica un poquito de esto, de lo que quiere decir la hermana Joel cuando habla de un categórico, así dice Jehová. Segunda de Pedro 3, 15 y 16. Primeramente, la palabra categórico en el diccionario es un adjetivo y significa, dice, que afirma o niega de manera absoluta, sin condiciones, ni alternativas, ni vacilaciones. O sea, cuando se habla de algo categórico, es que es algo absoluto, que no tiene condiciones, que no tiene alternativas, que no tiene vacilaciones, es decir, que no es ambiguo. Esto es lo que significa aquí, cuando la hermana dice, debemos cerciorarnos si los autoriza un categórico, es algo, digamos, es un absoluto, algo claro, sin ambigüedad, un así dice Jehová, que no sea ambiguo, ni confuso, un claro, un categórico, así dice Jehová. Cuando entendemos esta palabra, vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16, vamos a entender un poquito más, dice el versículo 15 de 2 de Pedro 3, tener por salvación las paciencias de nuestro Señor Jesucristo, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito también. Les ha escrito también. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas que son difíciles de ¿qué? Dice ahí, entre las cuales de ellas hay algunas difíciles de entender. Vamos a pararnos allí un momentico. El apóstol Pedro, hablando de las cartas del apóstol Pablo, está diciendo que Pablo escribió cosas de la salvación y que entre todo lo que escribió hay algunas cosas del apóstol Pablo que son difíciles de entender. ¿Que son difíciles de qué? De entender.
O sea, eso nos da esta apertura, hermano. En la Biblia, así como en las cosas, o sea, así como en las cartas de Pablo, en toda la Biblia, hay algunas cosas de la Biblia que son difíciles de ¿qué? De entender. Hay algunas cosas que son fáciles de entender y otras que son difíciles de entender. Y el apóstol Pedro dice aquí, de esas cosas que son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Es decir, lo que usan principalmente los indoctos y los inconstantes para torcer de la Biblia son las cosas que son difíciles de entender. O sea, ¿sobre qué punto se basan las falsas doctrinas? ¿Sobre qué punto de la Biblia se basan las falsas doctrinas? ¿Sobre qué punto de la Biblia usan los falsos maestros para torcer las cosas que son difíciles de entender? Aquellas pequeñas cosas que son difíciles de entender, esas son las que tuercen. Pero aquí la Biblia me dice que el fundamento de mi fe debe estar basado no en las cosas difíciles de entender, no en las cosas ambiguas, sino en lo que es categórico, en lo que de la Biblia es un categórico, así dice Jehová. Ese debe ser el fundamento. Si algo lo dice la Biblia claramente, que no hay que interpretarlo, que no hay que buscar, que solamente así como se lee, usted lo entiende, así debe ser tomado. Y eso, claro, es lo que me aclara a mí lo que está oscuro en la Biblia, lo que está difícil de entender. Pero la gente hace lo contrario, toma lo difícil y lo hace como que eso difícil es lo que va a regir sobre todo el resto de la Biblia, aún contradiciendo lo que es claro. Pero no es así. No debe ser así. No debe ser así. El resto de la cita dice: Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres en lugar de atraerla hacia Dios. Eso siempre es el trabajo. Por eso es que le decíamos, aquí vamos a creer a los hombres o a Dios. Porque el trabajo del diablo es que usted se concentre en atender a los hombres y no en atender a Dios. Hace que el pueblo considere como sus guías a los obispos, a los pastores, a los profesores de teología, en vez de estudiar las escrituras para saber por sí mismo cuáles son sus deberes. Dirigiendo luego la inteligencia de esos mismos guías, puede entonces encaminar las multitudes a su voluntad. Ahí está la clave. Ese es el trabajo del diablo. El trabajo del diablo es que la gente se vaya todo el mundo en torno a lo que diga un líder. Y después él confunde a ese líder en cualquier doctrina, y la gente lo que hace es seguirlo. Mire no solamente eso pasa en el mundo católico, sino que pasa en el mundo evangélico y protestante. Y no solamente pasa allí, también pasa entre los adventistas, mis queridos. He visto un montón de gente aterrorizada, alarmada, creyendo que comenzó el juicio de los vivos, porque cierto predicador dijo que el juicio de los vivos comenzó. Y cuando me vienen a mí y me han preguntado bastante: mire, hermano, ¿qué dice usted? Tal predicador dijo que el juicio de los vivos comenzó. Yo lo que les pregunto siempre, ¿y qué cita, qué referencia bíblica le dio? ¿O qué referencia del espíritu de profecía? O sea, ¿dónde está el así dice Jehová en el cual él se fundamenta eso? No, los más concienzudos lo que me dicen es: no, él dijo que él le parecía. Pero si él dijo que él le parecía, ¿por qué yo tengo que alarmarme por eso? ¿Por qué yo tengo que siquiera prestarle atención a eso si no me dijo un así dice Jehová? ¿Será porque yo estoy siguiendo lo que dice el hombre y no lo que está escrito? Porque el hombre puede decir miles y una cosa, pero si no hay un categórico, así dice Jehová, yo no puedo tomar eso, no puedo darle la más mínima importancia a eso, porque no está escrito. Y además de eso, se ignora
lo que sí dice el espíritu de profecía, lo que sí dice la Biblia con referencia al juicio de los vivos. Entonces, ¿qué muestra eso? Que estamos siguiendo a los hombres. Aunque nos creemos que estamos reformadores, aunque creemos que no estamos siendo partícipes de la apostasía omega de la corporación adventista, estamos fuera de la corporación, pero todavía seguimos al hombre. Todavía no estamos en el camino como es, porque mientras estemos fuera de la corporación, pero sigamos a un hombre, estamos en el mismo camino babilónico. Porque el espíritu de Babilonia es que sigue al hombre en lugar de seguir lo que está escrito. Y déjeme decir que esto es difícil, yo sé que esto es difícil porque esto requiere que uno mismo estudie. Y nosotros de por sí no queremos estudiar. Nos es más fácil escuchar lo que nos predican, creer lo que se nos dice, que nosotros mismos estudiar las escrituras cada día. En el tiempo de Jesús esta pregunta, ¿cómo es posible? Se preguntaban que nuestros gobernantes y nuestros sabios escribas no crean en Jesús. ¿Será posible que hombres tan piadosos no le aceptaran si fuera el Cristo? Esa era la pregunta que estaba en la mente. Y fue la influencia de estos maestros la que indujo a la nación judía a rechazar a su Redentor. Rechazaron a Cristo porque la mayoría de los sabios, de los escribas, de los sacerdotes, de los gobernantes, que tenían apariencia de piedad, apariencia de sabiduría, como ellos no aceptaron a Cristo, ellos dijeron, si ellos que estudian tanto no aceptan eso, yo tampoco lo acepto. Y resulta ¿qué pasó con ellos? Se perdieron. La otra vez estudiamos, se comieron a sus propios hijos, se volvieron caníbales. Ese fue, hacia allí los llevó el diablo, por andar siguiendo al hombre. El espíritu que dice aquí, como de los siglos, el espíritu que animaba a aquellos sacerdotes y gobernantes, anima aún a muchos que pretenden ser muy piadosos. Se niegan a examinar el testimonio que las Sagradas Escrituras contienen respecto a las verdades especiales para la época actual. Llaman la atención del pueblo al número de sus adeptos, a su riqueza, a su popularidad, y desdeñan a los defensores de la verdad, que por cierto son pocos, pobres e impopulares, y cuya fe los separa del mundo. Se niegan a examinar lo que dice la Escritura. Hermano, esa es la característica fundamental de los que son papistas, aunque digan que son adventistas. Hay muchos adventistas que son de espíritu papista, porque se niegan a examinar el testimonio de la Sagrada Escritura. Cuando usted va a un nominal, usted le predica basado allí en la Biblia, en el Espíritu de Profecía, ellos examinan, la mayoría no, la mayoría, ¿qué es lo que dicen? No, si eso no tiene el sello oficial, no lo voy a leer. ¿Y qué espíritu es ese? ¿Acaso ese es el espíritu de Cristo? Ese es el espíritu papal, de los papistas. Ese es el mismo espíritu de los testigos de Jehová que no aceptan literatura de nadie. Ellos también son papistas. Todo aquel que se niegue a examinar lo que dice la Biblia, porque contradice la posición oficial de su iglesia, es un papista. Aunque suene fuerte y duro, pero es así. Hay que meter el dedo en la llaga para que se sienta el dolor y la gente será consciente de que todavía está enfermo. Porque la Odisea cree que está bien, que está rica, que está todo adelante, y no sabe que es un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y aún muchos ministerios que están saliendo de la iglesia corporativa también adolecen del mismo problema. Se niegan a examinar lo que diga la Biblia o el Espíritu de Profecía si contradice su teoría. Hermano, ruego al Señor que entre ninguno de nosotros que estamos aquí en esta cadena se manifieste ese espíritu. Ojalá Dios permita que ese espíritu no se manifieste entre nosotros. Porque es doloroso, como lo decía la hermana Brenda. A mí mismo me hizo pensar lo que decía la hermana Brenda al principio. ¿Estaremos entre los salvos? ¿Estaremos entre los perdidos? Yo no me quiero perder, decir, y yo también decía, yo tampoco. Pero tenemos que caminar como dice el Señor para que no nos perdamos.
A lo que está escrito, mis queridos. A lo que está escrito. No, si a usted le viene a alguien con la palabra, no se niegue a estudiarlo. No se prejuicie. No se bloquee. Porque si usted se bloquea a lo que dice la Biblia o alguna cita de la Espíritu de profecía, usted se está bloqueando a la luz. Usted está cerrando sus ojos a la luz. Usted está haciendo como hicieron los fariseos cuando vino Esteban a predicarle. Taparon sus oídos. No queremos escucharte hablando contra nosotros. No queremos escuchar nada que no sea, que no esté en armonía con lo que ya tengo yo como credo en mi mente. Usted dirá, no, ya yo no tengo credo. Todo tiene si usted se aferra aún a lo que usted cree, a lo que usted ha creído, y lo toma como algo infalible, usted está haciendo de su creencia particular un credo. La verdad es dinámica, la verdad presente es dinámica. El Señor lo estableció tajantemente cuando dijo en Proverbios, la luz de los santos es como la luz de la aurora, que va en aumento. La luz va en constante aumento hasta que el día es perfecto y hasta que la aurora de la mañana salga en nuestros corazones. Eso quiere decir que hasta que Jesucristo venga, que es la luz perfecta, hasta que Él venga, iremos creciendo en conocimiento de la verdad. Por lo tanto, no podemos estancarnos y hacer de nuestras creencias un credo, porque en el momento que usted haya hecho eso, usted ha caído en apostasía. Si usted hace de su fe un credo infalible estático, que no admite cualquier crítica o modificación, ya usted ha hecho un credo y usted ha dado el primer paso a convertirse en Babilonia, en apostasía. Porque la verdad, la luz de los santos es como la luz de la aurora que va en aumento. Y a veces nosotros nos aterrorizamos por lo que otra gente fanática haya hecho con ciertas doctrinas y nos cerramos. Bueno, hermano, eso no nos va a justificar delante de Dios. No, hermano, es que yo vi que había un grupo que hizo esto y yo por tanto... No, pero es que Dios, eso no es justificación delante de Dios. Dios te va a decir, tú tenías la Biblia, tenías el Espíritu de Profecía, tenías el Espíritu Santo, tenías la oración, para tú poderte haber estudiado por ti mismo y evaluar si lo que estaban diciendo era así o no era así. Y tú no quisiste, tú cerraste tus oídos a la verdad, tú la rechazaste, por complacerte a ti mismo o por complacer a un grupo. Terrible, triste, pero así va a pasar. La Iglesia romana reserva al clero el derecho de interpretar las Santas Escrituras, y sobre pretexto que solamente los eclesiásticos son competentes para explicar la palabra de Dios, priva de ella al pueblo. Aun cuando la Reforma hizo las Escrituras accesibles a todos, este mismo principio, sustentado por Roma, es el que hoy impide a miles y miles en las iglesias protestantes, y yo añadiría aquí, y en la iglesia corporativa adventista, a que la estudien por sí mismos. Se les enseña a aceptar sus doctrinas tal cual las interpreta la iglesia. Y hay millares de personas que no admiten nada, por evidente que sea su revelación en la Biblia, si resulta en oposición con su credo o con las enseñanzas adoptadas por sus respectivas iglesias. ¿Será este nuestro espíritu? Aquí la hermana Juez lo cataloga como el espíritu de la bestia y como el espíritu de la imagen de la bestia, como el espíritu de Babilonia y de las hijas de Babilonia. ¿Será ese nuestro espíritu? Si ha sido así, hermanos, es hora que nos arrepintamos. Es hora que nos arrepintamos. Yo cuando leí este capítulo por primera vez en mi vida, lo leí mientras estaba estudiando teología. Y a mí esto me dio golpe fuerte, porque yo decía, yo estoy así como estoy hoy, estoy catalogado entre los que son como los papistas. Porque yo no admito nada que vaya en contra de las 27 creencias, sino en lo que me enseñó la iglesia. Esto fue lo que fue a mí despertando y abriendo mi entendimiento, de que mi único fundamento es lo que está en la Biblia. Hay actualmente millares de personas que profesan ser religiosas y que no pueden dar acerca de los puntos de su fe otra razón que el hecho de que así le enseñaron sus directores espirituales. ¿Cómo es esto? Traducido. Hay mucha gente que usted le pregunta, ¿y tú por qué te crees eso? Ay, es que así me lo dijo el pastor, es que así me lo dijo el hermano, es que así me lo enseñaron a mí.
Cuando alguien dice, así lo dice el pastor, es que así me lo dijo el pastor, es que así lo dice la iglesia, ya usted automáticamente debe entender que esa persona está en el camino del papismo. Cuando una persona no puede dar una explicación de su fe solamente, no, es que así lo enseñó el hermano tal, es que así lo dice el pastor tal, hermano, peligro. Ya usted está mal, usted tiene que decir, así dice el Señor, así está escrito. No se fijan en casi las enseñanzas del Salvador y creen en cambio ciegamente lo que los ministros dicen. Miren, usted lee esto, hermano, y pareciera que estaba hablando una descripción precisa de la corporación adventista. Y de muchos adventistas que no están en la corporación también tienen estas características. Pero les doy preguntas, ¿son acaso infalibles estos ministros? ¿Cómo podemos confiar nuestras almas a su dirección mientras no sepamos por la palabra de Dios que ellos poseen la verdad? Muchos son los que, faltos de valor moral para apartarse del sendero trillado del mundo, siguen los pasos de los doctos, de los estudiados, de los eruditos. Y debido a su aversión, a su odio, para investigar por sí mismos, se van enredando más y más en las cadenas del error. Si usted no tiene valor moral para ponerse solo de parte de la justicia, aunque se desplome en los cielos, si usted tiene aversión a estudiar por sí mismo, usted se está enredando cada vez en el error más y más. Por muy convencida que esté en la razón y la conciencia, estos pobres ilusos no se atreven a pensar de otro modo que como los ministros y sacrifican su juicio individual y sus intereses eternos al descreimiento, orgullo y prejuicios de otra persona. Es triste. Es triste, pero he conocido y sigo conociendo mucha gente así. Dentro de la iglesia, aún también entre los que se llaman disidentes, lo mismo. He conocido muchos así. Es muy triste. Y hago esta reflexión, hermanos, para que nos apartemos de eso. Para que caminemos como debe caminar un verdadero cristiano, un verdadero veriano. Investigar por sí mismo. Y usted pararse solo de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Pero muchos, ¿qué hacen? Bueno, como este hermano o esta hermana yo la admiro tanto, bueno, lo que él diga eso es, no importa lo que diga la Biblia. Y asumo yo el espíritu intolerante que pueda tener, asumo yo el espíritu papista que pueda tener, ¿y yo qué hago? Estoy adorando la imagen de la bestia. Porque el único intolerante es el Papa. El máximo líder de la intolerancia es el Papa. El máximo líder del engaño es el Papa. Pero todos aquellos que hacen algo parecido al papado son la imagen de la bestia. El Papa es el que pretende ser infalible. ¿Qué quiere decir? Que lo que él cree de la Biblia, eso es así y punto. No hay discusión. Y todo el mundo tiene que aceptarlo. Cuando usted asume ese espíritu, usted se está convirtiendo en una fotocopia, en una imagen del papado, de la bestia. Y todo aquel que lo apoya a usted o que apoya a alguien que tenga esas ínfulas, está adorando la imagen de la bestia. Y está bajo la condenación del mensaje del tercer ángel. Recibirá el vino de la ira de Dios. Es terrible, pero seguimos creyendo así. La verdad y la gloria de Dios son inseparables y nos es imposible honrar a Dios con opiniones erróneas cuando tenemos la Biblia a nuestro alcance. Muchos sostienen que no importa lo que uno crea, siempre que su conducta sea buena. Eso lo dice aquí el Conflicto de los Siglos, capítulo 38. La verdad y la gloria de Dios son inseparables y nos es imposible honrar a Dios con opiniones erróneas. Si usted tiene un error en su creencia,
usted no está honrando a Dios como debería honrarlo. Usted no está dándole gloria a Dios como debería darle gloria. Temer a Dios y darle gloria. Para usted poder temer a Dios y darle gloria, usted tiene que tener lo que está en la Biblia, basado en la Biblia y solamente en la Biblia. Cualquier opinión errónea que usted tenga, eso desmejora o le impide que usted adore, tema y honre a Dios y glorifique a Dios. Muchos sostienen, dice el Espíritu de Profecía, que no importa lo que uno crea, siempre que su conducta sea buena, pero la vida es modelada por la fe. Si teniendo la luz y la verdad a nuestro alcance y no procuramos conocerla, de hecho la rechazamos y preferimos las tinieblas a la luz. Eso lo está diciendo aquí claramente el conflicto de los siglos, mi querido hermano. Si usted tiene la oportunidad de conocer la verdad y usted la rechaza porque lo dice alguien que no es famoso y usted no le agrada, usted está de hecho rechazando la luz y prefiriendo las tinieblas. Y eso es una decisión de perdición. La ignorancia no disculpa el error ni el pecado, cuando tiene toda oportunidad de conocer la voluntad de Dios. La ignorancia no excusará ni a jóvenes ni a viejos, ni los librará tampoco del castigo que corresponde a la infracción de la ley de Dios. No basta tener buenas intenciones, no basta tampoco hacer lo que uno cree que es justo, o lo que los ministros dicen serlo. La salvación de nuestra alma está en juego y debemos escudriñar por nuestra cuenta las Sagradas Escrituras. Por muy arraigadas que sean las convicciones de un hombre, por muy seguro que esté que el pastor sabe lo que es verdad, nada de esto debe servirle de fundamento. Cada quien tiene un mapa en el cual van consignadas todas las indicaciones del camino para el cielo y no tiene por qué hacer conjeturas, dice Conflicto en los Siglos. Entonces, mis queridos, aquí está muy claro, pero muy claro nuestro deber, nuestra actitud, nuestra conducta. Tenemos que arrepentirnos de la conducta que hemos tenido de seguir a los hombres, de seguir a los predicadores, de seguir a los pastores, de seguir las doctrinas como credo, de tener credos, del espíritu de intolerancia, del espíritu farisaico, del espíritu papista que puede haber. Tenemos que arrepentirnos si queremos ir al cielo. No podemos hacer otra cosa sino esta. El primer y más alto deber de toda criatura racional debe ser el de escudriñar la verdad en la Biblia y luego andar en la luz y exhortar a otros a que sigan su ejemplo. Con la ayuda de Dios debemos formarnos nuestras propias opiniones, ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos. Y dice esta frase aquí, también importantísima: el lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo a su significado manifiesto, a no ser que se trate de un símbolo o figura. Hermano, la Biblia es como se lee, hay que aceptarla como está escrita, sin añadirle y sin quitarle, sin creer lo que la Biblia no diga, aunque nos parezca muy lógico, aunque nos parezca que sea la conclusión lógica, aunque nos parezca que así deben ser las cosas, aunque no hayamos escuchado eso millones de veces, si no está escrito, no podemos hacerlo. Aunque nos parezca lógico, si no está escrito, hermano, no lo haga. Y si lo que usted piensa hacer está además contradiciendo algo que sí está escrito, mucho menos lo haga. Porque usted está yendo en contra de lo que está escrito. No podemos hacer o partir la Biblia. Hay gente que hace eso. Hay gente que toma de la Biblia lo que les gusta, lo que les agrada. Y lo que no les agrada, lo echan a un lado, o lo abuelen, o lo anulan, o dicen que ya no se aplica, etc. Pero
Pero el espíritu es el mismo. El espíritu es que ignoran voluntariamente la verdad. Entonces, ¿qué debemos hacer? No podemos hacer otra cosa sino lo que está escrito. Vamos a cerrar este tema, esta reflexión, con un pensamiento que dice así: vivimos en el periodo más solemne de la historia de este mundo. La suerte de las innumerables multitudes que pueblan la tierra está por decidirse. Tanto nuestra dicha futura como la salvación de otras almas dependen de nuestra conducta actual. Necesitamos ser guiados por el Espíritu de verdad. Todo discípulo de Cristo debe preguntarse seriamente: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Necesitamos humillarnos ante el Señor, ayunar, orar y meditar mucho en su palabra, especialmente acerca de las escenas del juicio. Debemos tratar de adquirir actualmente una experiencia profunda y viva en las cosas de Dios sin perder un solo instante. En torno nuestro se están cumpliendo acontecimientos de vital importancia. Nos encontramos en el terreno encantado de Satanás. No durmáis, centinelas de Dios, que el enemigo está emboscado, listo para lanzarse sobre vosotros y haceros su presa en cualquier momento en que caigáis en descuido y somnolencia. Cuando llegue el tiempo de la prueba, los que hayan seguido la palabra como regla de conducta serán dados a conocer. En verano no hay diferencia notable entre los árboles de hojas perennes y los que se pierden. Pero cuando vienen los vientos del invierno, los primeros permanecen verdes, en tanto que los otros pierden su follaje. Así puede también que no se ha dado a distinguir actualmente a los falsos creyentes de los verdaderos cristianos. Pero pronto llegará el tiempo en que la diferencia saltará a la vista. Dejad que la oposición se levante, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro, que el espíritu de persecución se encienda, y entonces los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe, pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca, con más fe y esperanza que en los días de prosperidad. Así que, hermano, nuestra única salvaguardia es la Biblia y la Biblia sola. Aferrémonos a eso. No nos debemos llevar por lo que diga tal o cual pastor, tal o cual erudito, tal o cual libro. Antes de aceptar cualquier cosa, cerciorémonos, que los autoriza un categórico. Así dice Jehová. Entonces, que el Señor nos bendiga. Sino que dejémoslo, si hay preguntas, dejaremos los puntos para las preguntas. Oramos, Padre, que moras en el alto cielo. Gracias por la oportunidad que nos das una vez más en estas noches, por medio de la cadena del aire, poder reflexionar sobre tu palabra. Especialmente, Señor, por el mensaje que nos das, que nos has dado en el conflicto de los siglos, acerca de que debemos fundamentar nuestra fe en la Biblia y la Biblia sola. Debemos volver, Señor, al principio protestante, a aquella forma en la cual Jesucristo venció ante cada tentación, ante cada prueba. Él respondía: escrito está. Ayúdanos, Padre, a nosotros que estamos en esta última hora de la historia del mundo, donde se están cumpliendo los eventos finales de la profecía, donde las naciones se están organizando para el desenlace final, donde el enemigo está colocando sus piezas en el tablero para él abalanzarse sobre todo el pueblo remanente. Ayúdanos, Padre, que estamos viendo estas cosas, que como nunca antes nos aferremos a la Biblia y solamente a la Biblia, como nuestra única regla de fe y práctica, como la única base de fe y base de toda doctrina y de toda reforma. Ayúdanos, Padre, a que renunciemos definitivamente a poner nuestra fe, nuestra confianza en el hombre, y que todos nosotros podamos destacarnos como aquellos que están puestos los ojos en Jesús y únicamente en Jesús. Te pedimos estas bendiciones
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Padre. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. So, hermanos, si ustedes tienen alguna pregunta de este precioso mensaje que acaba de dar nuestro hermano John Frank García, pueden presionar estrella 61. Si alguien tiene alguna pregunta sobre este mensaje que acaba de dar nuestro hermano John Frank, estrella 61. Si alguien tiene alguna pregunta sobre el tema, o alguien si quiere aprender algo, ¿no? Tiene alguna pregunta, pues podemos preguntar. Ahora es el momento. Estrella 61, hermanos. Cierta lo que fuera, porque Ok, mis hermanos queridos, estamos todos fuera del si queremos hacer algunas preguntas. Pues yo tengo una pregunta, hablando un poquito del tema. Sabemos que hay muchas doctrinas, y muchas de las personas que están en estas doctrinas, doctrinas como por ejemplo, si Jesús viene en el 2031, ellos tienen todas sus citas y todas las cosas de la Biblia y saben cómo basarse, pero nosotros sabemos en lo básico que nadie sabe ni el día ni la hora. So, nosotros, ¿cómo tú podrías decir eso, John Frank, para las personas que están, entrando, están aprendiendo? Simplemente estudiar, ¿verdad? ¿Qué consejo, nos darías? Bueno, la hermana White dice también algo parecido. Dice que, por ejemplo, en su tiempo, a Kellogg y a algunos otros, pues, que traían apostasía a la iglesia, dice ella que ellos reunían un montón de versículos y le daban una aplicación, pero eso realmente no era lo que decía la Biblia. Entonces no hay ninguna otra forma de responder a cualquier tentación del enemigo sino en la Biblia. Fíjate, por ejemplo, lo que tú mencionas es parte de una de las estrategias del diablo. El diablo, cuando se acercó a Jesucristo en el desierto, la primera vez que él se acercó le dijo que convirtiera las piedras en pan. Entonces Jesús le dice, escrito está. Entonces cuando el diablo escucha que Jesús le responde con la Biblia, la segunda tentación, el diablo la elabora basada en la Biblia. La segunda tentación del diablo hacia Cristo la elabora él basada en la Biblia. Le dice a Jesús, escrito está. Pero le dice, lánzate abajo, porque está escrito, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo afrontó Jesús una tentación basada en la misma Biblia? ¿Será que Jesús tuvo otra estrategia? Bueno, Jesús volvió a responderle con la misma Biblia. O sea, de modo tal que no hay otra forma de responderle a las falsas doctrinas, sino con la misma Biblia. ¿Pero cómo? Fíjese que la tentación que le hace el diablo a Jesús, le hace citando un salmo, pero cuando uno va al salmo original, uno ve que el diablo cita el salmo fuera de contexto y le quita frases a lo que él le dice a Jesús que decía en la Biblia. Es decir, cuando el diablo usa la Biblia y cuando los instrumentos del diablo predican doctrinas del diablo basadas en la Biblia, tienen todas la misma característica. ¿Y cuál es? Son citas fuera de contexto. Son citas incompletas. ¿Cómo se afronta eso? Bueno, uno va a la cita que están citándole, uno estudia el contexto antes de la cita, el contexto después de la cita, el contexto histórico de la cita, la circunstancia en la que se dijo la cita, a quién se refiere la cita. Uno hace todo ese estudio para uno ver que está siendo la cita aplicada correctamente. Entonces, ¿cómo se afronta? Bueno, justamente cuando uno ve, por ejemplo, ese punto especial que usted menciona, de los que dicen que Jesús viene en el 2031, bueno, eso no está en la Biblia. Primero y principal, los que toman la fecha de 2031, no lo hacen basado en la Biblia, lo hacen basado en ciertas declaraciones
del espíritu de profecía. Y ya por allí tienen un punto delicado, porque acabo de leer, la misma espíritu de profecía dice que la verdadera reforma está basada en la Biblia y la Biblia sola. O sea, ¿cómo es, en otras palabras, cómo esa persona que predica el 2031 le va a predicar esa doctrina a alguien que no crea en el espíritu de profecía? Si no tiene forma de predicárselo con la Biblia. Entonces ahí ya se muestra, ya se demuestra que es una doctrina que no está basada en la Biblia. Segundo, el espíritu de profecía habla de 6.000 años de pecado, casi 6.000 años de pecado. O sea, la hermana White no hace una cantidad de años precisa. Ella hace como decir un aproximado, o sea, más o menos 6.000 años de pecado. Entonces cuando ella coloca más o menos, no está hablando de una precisión cronológica en ese punto. Y por eso no puede ser tomado como base fundamental de decir que Jesucristo viene en el 2031. Y tercero, la Biblia dice claramente que el día y la hora nadie lo sabe. Claro, algunos se basan y dicen, no, pero es que dice el día y la hora, más no dice que es el año. Pero la hermana White sí habla y dice que tampoco nadie puede definir el año. También la hermana White lo dice. Entonces, ¿cuándo dice la hermana White que el remanente va a saber el día y la hora? Bueno, cuando hay una visión en primeros escritos, donde ella dice que el remanente escuchó que Dios proclamó desde el cielo el día y la hora de la venida de Jesús. Que los impíos lo escucharon, pero no entendieron. En cambio el remanente sí entendió. Y se alegró y dio gloria a Dios. Cuando uno ve la cita, uno entiende que ese asunto, que el remanente va a saber el día y la hora de la venida de Jesús, eso viene en el contexto después del fin del tiempo de gracia, no antes. Segundo, no va a ser por un estudio bíblico que vamos a llegar a la conclusión de la fecha de la venida de Jesús, va a ser una revelación directa de Dios desde el cielo, audible, donde el remanente lo va a escuchar. Entonces, todos esos elementos nos muestran que cualquiera que establezca una fecha para la segunda venida de Jesús no está inspirado por Dios, no está haciendo un mensaje que Dios le está dando. Amén. Bueno, gracias por esa aclaración. Ahora yo tengo otra pregunta y no sé si los hermanos quieren preguntar. Tenemos hasta las 10, hermanos queridos. Nosotros fuimos a visitar una iglesia hace poco y bueno, sin darme cuenta, yo di uno de los papeles a una visita. Y claro, los hermanos de la iglesia se enfurecieron tanto porque el papel que nosotros teníamos para compartir. Bueno, hubo una persona más enfurecida que las otras, pero otras también, ¿no? Se enfureció tanto porque sin darme cuenta le había dado ese papel de la apostasía a una de las personas de las visitas. Pues una hermana se enojó tanto y le dijo a mi hija que le iba a pegar, que iba a llamar a la policía. No me lo dijo a mí, se lo dijo a ella, no entiendo, pero yo he debido tener cuidado y no darle el papel a la visita, ¿verdad? Bueno, hermana, lo que pasa es que el mensaje de vida ha dado a todo el mundo. El mensaje de vida a todo el mundo. O sea, como la reacción también la vamos a tener cuando, por ejemplo, demos un mensaje de eso a un católico y el católico se molesta porque estamos denunciando su iglesia. O sea, en otras palabras, pues no tenemos que darle mensaje a todo el mundo, denunciar los pecados de las iglesias apóstatas a todo el mundo, sin importar lo que los demás piensen o las amenazas. Porque tarde o temprano eso va a llegar a cualquier mano. O sea, si nosotros no quisiéramos que eso se enterase nadie, no deberíamos publicarlo. Porque ya sea por ejemplo, en YouTube entra cualquier gente que no es adventista.
Entonces, si nosotros quisiéramos esconder ese mensaje de los que no son adventistas, no deberíamos colocarlo en YouTube. O sea, en otras palabras, no hay forma de que nosotros queramos mantener ese mensaje solamente para los miembros de la iglesia. De hecho, el mensaje no es solamente para los miembros de la iglesia. El mensaje debe ser dado, dice la Biblia, a todo el mundo. Ahora, la visita que está interesada en el mensaje adventista también necesita saber que él debe buscar el mensaje adventista, pero que esa corporación no le va a dar ese mensaje adventista. Es a veces un poquito duro de entender o de comprender, pero es así. Y el hecho de la reacción de esta hermana muestra que no tiene un espíritu. O sea, ¿cómo va a amenazar pegarle a alguien porque de una literatura? O sea, estamos en la época de la Inquisición, ¿será? O sea, eso muestra el espíritu, pues, muestra el espíritu de estas personas. Pero bueno, mi opinión es que no está mal, mi opinión es que está bien. Todo el mundo debe saberlo. Pero cada quien también respeta, pues, si alguien piensa lo contrario. Pero desde mi punto de vista, todo el mundo debe conocer lo que está pasando en las iglesias para que no entre a esas iglesias, sino que salga de esas iglesias que están caídas. Amén, ok. ¿Sabes que no había pensado en eso? Porque todo lo que está haciendo la corporación está siendo publicado, lo están haciendo públicamente, ellos no lo están escondiendo. Son las visitas, simplemente de repente, bueno, podría de repente no ser una piedra de tropiezo para ellos, porque también si nosotros vamos a la calle a predicar, no predicamos de la apostasía en la calle. Estamos hablando de repente cada momento, en cada cosa en su lugar, pero tienes razón. Sí, tienes razón. Ok, me aclaraste eso muy bien. Gracias, John Frank, gracias para ese punto. Gloria a Dios. Amén. Amén. Algo para saber y qué decir también, ¿no? O sea, no tratando de protegerse, ¿no? Sino simplemente, bueno, tratar de tener cuidado con las almas, pero también no se puede ocultar ese mensaje, ¿no? Eso porque la corporación no lo oculta. Ellos lo hacen público. Exacto. Lo ponen en la internet, lo ponen en la página de dentista, o sea, es algo que ellos mismos, si quieren buscar, lo encuentran en 2 segundos. Así es. Así es, ok, amén. ¿Alguien más de ustedes, hermanos, tiene alguna pregunta? ¿Se están gozando con mis preguntas? Amén. Pues así seguimos aprendiendo, y aprendimos esa noche muy poderoso el tema de hoy, John Frank, me gusta mucho. Gracias por ese alimento y por esa cena, que podemos ir a meditarla esta noche también. Amén, amén. Si no hay más preguntas, mis hermanos queridos, ya tienen la pregunta por todo, o cualquier otra pregunta que ustedes que tienen en la mente, o mañana lo pueden hacer, también en cualquier momento, ya que a veces en el WhatsApp no se pueden contestar las preguntas. Este es el momento en que podemos preguntar, ¿no? Podemos preguntar. Ok, mis hermanos, yo creo que estamos entonces, John Frank nos ha ayudado mucho con todas las preguntas y también habló un poquito también lo que está pasando aquí en Estados Unidos. No sé, ¿tú qué piensas, John Frank, que podemos que Estados Unidos puede entrar en una guerra con Rusia? ¿Esto puede ser parte de la profecía o...? Bueno, indudablemente que tiene un lugar, Rusia tiene un lugar en la profecía, ciertamente. Es un instrumento también del papado, porque allí en la iglesia que domina es la iglesia ortodoxa, que es ya es aliada del papado. Acuérdense que este año la iglesia ortodoxa se reunió con el papa, el líder principal, el patriarca de la iglesia ortodoxa se reunió con el papado. Y justamente inmediatamente después de esa reunión, fue cuando Vladimir Putin lanzó la ley religiosa que prohíbe hacer cultos independientes de iglesias oficiales. Entonces vemos que allí ya esos son
los aliados del papado. Y bueno, Rusia tiene sus intereses en Europa y indudablemente también en el Medio Oriente. Por supuesto que es muy probable que se pueda volver después a los tiempos de la Guerra Fría, pero habría que ver pues cómo se van a desarrollar los eventos con el nuevo presidente Donald Trump. Ahora, Lo que sí es cierto es que bueno, ajá. No, lo que estaba pensando, yo estoy un poquito confundida. 17 años atrás ya los Simpsons dijeron que Trump iba a ser el presidente. Y me parece que también habían puesto como que Hillary Clinton iba a ser una de las candidatas. Bueno, y llegó al final. Es que el enemigo de las almas sabe y adivina lo que va a pasar. El Señor permite las cosas. Bueno, cosas que de repente nosotros no podemos entender como humanos. Entendemos que está al control de todo, pero los que están metidos ahí en eso de los Illuminatis, ellos sabían quién iba a ganar prácticamente. Bueno, no solamente, sí, yo pienso que más allá de que adivinen o de que sepan, yo creo que es algo que ellos tienen planificado. O sea, ellos tienen, como que lo tienen en sus planes. Pues, es demasiada casualidad que los Simpsons hagan esa predicción. Yo no creo en las casualidades, yo creo simplemente de que ellos tienen allí un plan, es parte después del nuevo orden mundial, que tienen ellos estas fichas allí para ir preparando el camino y el terreno hacia sus intereses, ¿no? Entonces, indudablemente, bueno, que Trump tiene mucha afiliación con, o sea, por lo menos lo que fue toda su campaña, fue apoyada pues por los líderes cristianos evangélicos, ¿no? El mismo Ben Carson, adventista también, después que contendió contra él, después se fue en alianza. Doug Batchelor también estuvo parte apoyando allí en las campañas de Donald Trump, y a otros predicadores también. Pues entonces realmente digamos que era el candidato de los cristianos, pues, o de los evangélicos, ¿no? A pesar de toda su verborrea o su forma de hablar, hay una intención cierta de que Estados Unidos vuelva a la o sea que ¿cómo se diría? Yo pienso que esto es como un asalto, no como un asalto, es como una batalla que están librando los evangélicos contra las ideas seculares o ateas que han estado gobernando Estados Unidos. Fíjense que con el gobierno de Obama se han hecho avances, de su perspectiva, ¿no? Avances hacia la inclusión. O sea, se han hecho leyes a favor de los homosexuales, a favor de los gays, a favor del aborto, se han hecho muchas concesiones hacia lo que la gente desea, ¿no? Y sin embargo, los evangélicos lo que ven eso como más bien que la nación está cayendo en su moral, ¿no? O que está dejando de un lado a Dios. Entonces fíjense que, yo no sé si ustedes habrán visto películas que se están haciendo muy famosas, como esta película de Dios no está muerto. Que fíjense que en estas películas, tanto la 1 como la 2, abordan justamente la temática de que Estados Unidos está dejando de ser la nación que era, ¿no? Y fíjense que el discurso de Donald Trump, o que el eslogan principal de la campaña era hacer América grande de nuevo, ¿no? Otra vez. Entonces era como, en otras palabras, volver a América como era antes de todo este camino de inmoralidad que está aconteciendo. Y justamente es lo que dice Elena de White, ¿no? Que ellos van a ir viendo la caída moral de los Estados Unidos y la necesidad, pues, de que realmente venga un regamiento espiritual en Estados Unidos, pero desde la perspectiva evangélica. Y eso es lo que estamos viendo. O sea, lo que estamos viendo es como que los evangélicos están luchando para que Estados Unidos vuelva a recuperar su fe, pero la fe no como la tenía originalmente, sino la fe evangélica, que es una fe hecha a imagen y semejanza de la bestia. Entonces realmente, bueno, por un lado vemos eso. Por otro lado, bueno, Trump indudablemente es un magnate, y como magnate es miembro de la masonería, miembro de toda
sectas o estos grupos, sociedades secretas, y indudablemente ya lo tenían fichado, como lo vemos en el episodio de Los Simpsons, ya lo tenían fichado como un elemento que iban a usar para los intereses, y por eso que está allí. Se fíjense que es una gran sorpresa, aunque aparentemente, según tengo entendido de lo que vi en la noticia, Hillary ganó el voto popular. O sea, fue, digamos, que el pueblo la votó, pero por el sistema electoral norteamericano no ganó en los electores, o sea, en los que eligen directamente, sino en el pueblo. Entonces, vemos allí pues que quien va a colocar allí o quien está colocando a Trump son los intereses, no es directamente el pueblo, sino son los que manejan los hilos de poder, pues, de economía en Estados Unidos. Entonces, bueno, indudablemente pues que hay una mano allí oscura que está detrás de todo esto, y indudablemente que es el enemigo que lo está colocando allí para ver. El enemigo tiene su deseo de acelerar la profecía. Vamos a ver si Dios se lo permite. Vamos a ver si Dios permite que sea el presidente bajo el cual se coloquen que dice la profecía, o si Dios todavía va a extender la misericordia un poco más. Es algo extraño porque también el Papa estaba diciendo que hay que votar por Trump y no por Hillary Clinton. So eso es algo también que a mí un poquito me hizo una pregunta por ahí, ¿no? ¿Por qué? Pero bueno, es que en las últimas, o sea, ellos habían cruzado palabras, pero después Trump, como que dice, bajó la guardia y habló algunas frases a favor del Papa, porque se dio cuenta pues de, digamos que del poderío del Papa, y se dio cuenta de que él, como parte del Partido Republicano, que representa el Partido Conservador, el Partido Conservador está más aliado con el Papa que con otra figura. O sea, los republicanos tienen intereses comunes con el Papa, porque ellos están a favor están en contra del aborto, en contra de los homosexuales, del matrimonio homosexual, en contra de la eutanasia, en contra de todos estos elementos que el papado también está en contra. Los republicanos están en contra, entonces tienen intereses similares al papado. Entonces, indudablemente que el Papa va a abogar pues a favor de candidato republicano. Quizás también allí pudo haber sido la razón por la cual Trump gana, porque el voto latino, nadie dice, aunque es obvio, la mayoría del pueblo latino es católico. O sea, los latinos son católicos por tradición. Entonces el voto latino va a ser siempre hacia donde diga el Papa que debe ir. De hecho, eso es importante. O sea, a medida que crece el electorado latino en los Estados Unidos, es la medida en la que el Papa va a tener más influencia en la política de los Estados Unidos. Porque donde el Papa diga que se vote, los latinos van a votar, porque los latinos son católicos en general. ¿Y qué tiene que ver en todo esto los países islámicos? Bueno, el Islam son los enemigos jurados de Europa y Estados Unidos. Eso lo dice la profecía, lo dice Génesis, inclusive desde Génesis ya, cuando sale Ismael, enemigo de Isaac. Entonces hay una profecía que dice Dios allí, que al final de los tiempos, la mano de Isaac estará contra todos y todos contra él. O sea, contra Ismael, perdón, la mano de Ismael estará contra todos y todos contra él. Entonces muestra que Ismael viene de la línea de Ismael es que vienen las tribus árabes y musulmanas. Entonces ya de allí se muestra que los musulmanes iban a estar pues como enemigos del resto del mundo cristiano. Wow. Porque quien alberga o quien protege a Isaac, o sea, Israel, son el mundo cristiano, pues, porque tanto para los evangélicos como para los católicos Jerusalén es la tierra santa. Entonces, y Jesucristo fue israelita. Entonces, en un sentido hay como que un parentesco entre los cristianos y los israelitas. Y los musulmanes, por descendencia de Ismael, tienen ese odio contra los israelitas. Entonces, desde la época de Abraham se configuró toda la profecía desde estos tiempos, ¿no? Entonces, por supuesto que dice la profecía que el mundo árabe debe estar, o sea, el mundo musulmán debe secarse. Dice que cuando dice que
se secará el río Éufrates para darle el camino a los reyes del oriente, y está hablando, el Éufrates se refiere a las naciones musulmanas, que iban a ir perdiendo poder en el Medio Oriente hasta que se sequen, y eso va a ser la señal del fin o sea, la señal del Armagedón. Sin embargo, también vemos otro paralelismo y allí profético y que nos ilustra de lo que estás preguntando, es el tema de por ejemplo, Roma. Roma fue el imperio que tuvo pues en los días de Cristo, ¿no? Y Roma tenía enemigos, los enemigos eternos, por así decirlo, de Roma, eran las tribus bárbaras. Y las tribus bárbaras habían atacado antes, muchas veces antes a Roma, pero sin éxito. Roma los había aplastado. Pero fíjese que cuando Roma comete el pecado terrible, la abominación para Dios, ¿cuál fue el pecado de Roma que hizo que Roma cayera y que Dios la desamparara y la entregara en manos de sus enemigos? El pecado de Roma fue en la unión de el poder romano con la Iglesia católica, la unión Iglesia-Estado. Cuando Teodosio hace de la Iglesia católica la Iglesia oficial del Imperio Romano, entonces allí comienza la decadencia del Imperio Romano, y finalmente fíjese que poco después comienza a Roma a caer en manos de las tribus bárbaras. O sea, la unión de la Iglesia católica con el Imperio Romano fue en el año 380, y pocos años después comienzan las tribus bárbaras a entrar a Roma y a poder vivir de Roma. O sea, cosas que ellos no habían podido hacer antes, la hacen después que Roma hace de la Iglesia católica la Iglesia oficial. Es decir, cuando Roma apostata, trae una ruina sobre Roma, sobre el Imperio Romano. Entonces, eso se aplica exactamente con Estados Unidos. Estados Unidos viene a ser la nueva Roma, el nuevo Imperio Romano. Y en cierto modo ha sido protegida por Dios por sus principios republicanos y protestantes, religiosa y libertad civil. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Estados Unidos coloque la unión Iglesia-Estado, es decir, cuando levante la imagen de la bestia, entonces va a haber una apostasía nacional que va a conducir, como dice el Espíritu de Profecía, a una ruina nacional. A una ruina nacional. ¿Aló? Amén, escuchando. Ajá, esa ruina nacional va a hacer que Dios quite la protección que ha tenido sobre Estados Unidos y las bendiciones. Entonces, cuando ya venga esa apostasía, va a pasar con Estados Unidos lo que pasó con Roma. ¿Qué va a pasar? Estas tribus no bárbaras, sino las tribus árabes o estas tribus musulmanas, van a poder lanzar sus ataques victoriosamente sobre Estados Unidos, porque ya Dios va a quitar su protección. Entonces, lo que las tribus bárbaras intentaron hacer con Roma antes, que no pudieron sino hasta después, va a pasar exactamente igual. Lo que las tribus musulmanas han querido hacer contra Estados Unidos y que no han podido hacer, porque todavía, a pesar de todo, Dios sigue protegiendo a Estados Unidos. Cuando venga esa apostasía nacional, Dios va a retirar su protección, y estas tribus musulmanas van a poder atacar a Estados Unidos como habían querido hacer antes y no habían podido. Entonces, sí, ese es el lugar, pues. Tanto ahí también entraría, entre esos ataques va a entrar, es cuando entra también Rusia, porque Rusia también es un enemigo jurado de Estados Unidos, que no han podido ni los rusos ni los musulmanes contra Estados Unidos, porque Dios ha tenido todavía su mano allí, porque ahí está su remanente. Acuérdense de la historia de Lot y de Sodoma, que Dios cuida a la nación donde está su remanente. Pero cuando ya venga la apostasía nacional, entonces Dios va a retirar su mano protectora y van a quedar entonces expuestos a sus enemigos. Y eso es lo que va a pasar. Ahí es cuando van a ser susceptibles de los ataques de los musulmanes, de los ataques de los rusos. Por eso es que la hermana White dice que el pueblo de Dios dice, saliendo del país, saliendo de la ciudad, pues cuando venga esa apostasía, Dios va a retirar su protección sobre Estados Unidos y todos los enemigos. Estados Unidos tiene enemigos en todos lados. El mismo gobierno de Venezuela
prácticamente es enemigo de Estados Unidos. La mayoría de los países latinoamericanos tienen su resentimiento contra Estados Unidos. Los árabes también, Rusia, ciertos sectores o ciertos países europeos también. O sea, prácticamente que los chinos también tienen su resentimiento. O sea, a nivel mundial, Estados Unidos prácticamente que es el más odiado. Pero también a la vez, como el poder que tiene, la influencia que tiene, también es el más buscado. Pero cuando Dios quiere su protección por la apostasía, entonces cuando todos estos enemigos van a ver la oportunidad de cumplir su venganza. Y eso es lo que va a provocar la ruina terrible sobre Estados Unidos, los ataques terribles sobre Estados Unidos. Eso está descrito en Apocalipsis 18, cuando Apocalipsis 18 dice que las naciones van a ver a Babilonia como es quemada, como se va hundiendo, y la gente va a lamentar porque la Babilonia era tremenda y todo el mundo hacía comercio con ella y ya no van a poder vender su mercadería. Bueno, Apocalipsis, hay que recordar, Apocalipsis 17 se refiere a la Iglesia Católica y al Vaticano. Apocalipsis 17. Y Apocalipsis 18, como la Babilonia que habla en Apocalipsis 18 está hablando de las hijas de la ramera, que es que Apocalipsis 18 se refiere principalmente a Estados Unidos, a las iglesias y a la nación. Así que cuando uno lee, porque no siempre predicaba Apocalipsis 18, 1 al 5, salir de ella y todo eso, ¿no? Pero si uno sigue leyendo, uno lee una descripción de una caída política y económica sobre esa Babilonia, que los navíos se ven que está siendo quemada, que ya no pueden hacer mercadería. Bueno, toda esa caída esa otra parte se refiere a Babilonia, pero como la nación, como Estados Unidos. Es la caída, es lo que la hermana Julia escribe, la ruina nacional sobre Estados Unidos, está descrita en Apocalipsis 18. Y eso es terrible lo que se describe allí. Entonces, bueno, ahí está el lugar de los enemigos de Estados Unidos, como van a cumplir su venganza, cuando ya Dios quite la protección sobre Estados Unidos. Bien. Wow, qué interesante. Qué interesante. Estaba poniendo ese audio allí en el WhatsApp para que los hermanos lo escuchen. Pues, Amén. no sé, mis hermanos, ¿ustedes tienen alguna preguntita sobre esto? Hay tanto que aprender, especialmente a mí me gustaría, no sé si alguna vez podrías hacer un tema del Middle East, todas esas cosas. Por allá no escucho tanto ese tema, no sé si alguna vez, ¿no? Se puede Sí, bueno, hay una hermana, bueno, podemos hacerlo la próxima semana. Hay una hermana que justamente ha preguntado bastante, ha insistido en que tengamos el tema de las trompetas. Eso tiene que ver con las trompetas. Okay. Amén. Entonces qué lindo. Entonces estamos con eso entonces, John Frank, así podemos aprender un poquito eso de las trompetas también, que es una cosa que todos debemos saber. Pues, ¿qué te parece si quieres comenzamos por la semana que viene? Ya, el próximo miércoles, ¿está bien? Amén. Amén, amén. Sí, Milagritos estaba hablando algo, sí, Milagritos, te escuchamos. John Frank, que lea una cosita que puse en el internet, digo en el grupo, y que me diga algo que él cree de eso. ¿Lo puso cuándo ahorita, hermana? Sí, en este momento. ¿Lo va a poner o ya lo puso? Lo que puso Leonardo. Yo puse un cuadrito del presidente. ¿No viste, bendita? No lo he puesto aquí en el grupo, Milagritos. Yo lo puse en el chat ahora. A ver, ponlo otra vez. ¿Será en otro grupo que lo habrá puesto? Sí. Lo que acaba de poner Leonardo es lo que acaba de poner en ese momento sobre la cita que estábamos leyendo ahora, que lo acaba de aclarar mejor. ¿Será eso? ¿Eso estás hablando, Milagritos? Bueno, me parece que aquí está hablando Leonardo sobre hay una parte en el conflicto de los siglos diciendo que el partido que
conservador, no está diciendo prácticamente eso, pero que tiene las características de un partido conservador, va a traer la ley dominical, pero me parece que está diciendo que nosotros nos estamos saliendo fuera del contexto. Lo que estábamos hablando más temprano, yo también hablé de eso más temprano. Ok. Sí, si quiere leo lo que dice el hermano Leonardo Robles. Dice: hermanos peregrinos, la elección de uno u otro de los principales candidatos en nada altera los planes globalistas ni disminuye la ocurrencia de la profecía bíblica. Llamo también la atención de todos para que no reinterpreten la cita de la hermana White y no la pongamos a decir lo que no dijo. Y cita: cuando nuestro país rechace todos los principios, entre paréntesis, énfasis añadido intencionalmente por mí, todos los principios de su constitución como gobierno republicano y protestante, entonces podemos saber que ha llegado el tiempo. Cierra la cita, ¿no? Mis amados, la cita no habla de partido republicano, exactamente, sino de la forma de gobierno de los Estados Unidos, sustentado bajo la base o principio del protestantismo y republicanismo. O sea, ser protestante y ser una república. Estados Unidos fue formado por principios protestantes y un gobierno republicano porque es una república. Es un principio. Estados Unidos tiene un gobierno republicano, aunque el presidente de turno sea del Partido Demócrata, exactamente lo que habíamos hablado más temprano. El republicanismo y el protestantismo vienen a ser los principios fundamentales de la nación. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. Conflicto de los siglos, página 494. El lenguaje no está hablando de partidos políticos, sino de los principios o el tipo o la forma de su gobierno, que es protestante y republicano. Y esos principios han sido el secreto de su prosperidad. Principios fundamentales de la nación, no se refiere a partidos políticos. Sí, exactamente. Estamos de acuerdo con eso, es lo que se hablaba más temprano, porque se estaba confundiendo. Ajá, aquí está llegando el cuadro que puso la hermana Milagro. Ok. Por estas y otras cosas votaron los americanos religiosos sobre todo. Entonces, a ver si leo bien. Ajá. Candidato Hillary Clinton y Donald Trump. Ajá. Nombrar, confirmar jueces pro vida, Hillary no estaba de acuerdo, Donald Trump sí. Apoyar el acuerdo nuclear con Irán que amenaza a Israel, Hillary Clinton sí, Donald Trump no. Proteger la segunda enmienda, Hillary Clinton no y Donald Trump sí. Apoyar que niños usen baños de niñas en escuelas públicas, Hillary Clinton sí, Donald Trump no. Negarle fondos a Planet Parenthood, supongo que esto tiene que ver con los fondos que se hacen para el control de natalidad, Hillary Clinton no, Donald Trump sí. Revocar impuestos sobre la gerencia de familia, Hillary Clinton no, Donald Trump sí. Apoyar conciencia bíblica religiosa, Hillary Clinton no, Donald Trump sí. Reducir regulaciones de carbón y petróleo, Hillary no, Donald sí. Apoyar asistencia médica federal obligatoria, Hillary sí, Donald no. Proteger el matrimonio tradicional, Hillary no, Donald Trump sí. Apoyar la elección libre de escuelas, incluyendo escuelas privadas, Hillary no, Donald sí. Para entrar de refugiados de Siria a los Estados Unidos, Hillary no y Donald sí. Bueno, esto es la evidencia más concreta de lo que yo dije hace rato, pues que Hillary representaba la continuidad de las políticas de Obama, que eran totalmente contrarias a las conservadoras, ¿no? Y Donald Trump es justamente, o sea, entre Hillary y Donald Trump, la agenda estaba más a favor, la agenda más favorable al catolicismo y a las ideas protestantes es la agenda de Donald Trump, que es la de Hillary. Entonces, ¿cómo dice? Conservador, sí, por eso. Desde el punto conservador, evangélico, protestante, ¿no? Y católico. Por eso es que puede ser que por allí los latinos se hayan decantado por Donald Trump, a pesar de lo que estaba diciendo de los inmigrantes, todo ese tipo de cosas, ¿no? Los católicos no van con el aborto tampoco, y ella estaba, eso es decir que un niño no tiene derechos hasta el día antes de nacer, podían abortar. Eso le cayó muy mal a muchos latinos.
Exacto, y ahí está nuestra herencia. O sea, el latino piensa así porque tiene una herencia católica. O sea, nosotros como latinos pensamos así del aborto por nuestra herencia católica. Entonces, evidentemente, allí se impuso el catolicismo, pues. Amén. Hubiera sido hubiera sido peor, ¿no? Con la creencia de lo que tiene Hillary, pero lo mismo, al final. Sí. Pues, ok, Yo so entonces, creo que se cumple más con los planes del Señor. Según la cita que ustedes estaban ahora mismo hablando, de Elena G. de White, que tiende a ser conservador y es un partido en una republicano, digo un partido, no un gobierno republicano y conservador, que está más de acuerdo a los planes del Papa, porque hablan de Biblia, de libertad religiosa. Otra cosa que este señor dice de la libertad religiosa también. Sí. so estamos más cerca de la persecución, ¿no? Yo creo que sí. Sí, claro que sí, la intolerancia se está... O sea, los evangélicos, las ideologías conservadoras están recuperando sus poderes en Estados Unidos. Eso es lo que está pasando. Amén. Ok, so entonces, ¿qué les parece si hacemos una oración y nos vamos a descansar? Amén. Bueno, oremos. Amén. Querido Padre que mora en el alto cielo, te pedimos que nos sigas dando luz, conocimiento de la verdad, de tu palabra, de la verdad profética, de los tiempos que estamos viviendo, y ayúdanos, Padre, para que podamos realmente nosotros hacer nuestra parte, al ver los acontecimientos, en predicar tu palabra. Por nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro esfuerzo, nuestra voluntad, en predicar, en repartir literatura, Señor. Ayúdanos en todos los proyectos que tenemos, en el proyecto, bendice a los hermanos que tienen el proyecto de repartir el conflicto en los siglos. Síguelo bendiciendo, Señor, para que ese libro maravilloso pueda llegar a las almas y puedan algunas almas, conociéndolo, unirse también a ti, Señor. Y a todos los que tienen a todos los que estamos trabajando en los diversos lugares, con diversos proyectos, también bendícenos, Padre, para que podamos hacer lo propio de predicar tu verdad presente, a donde tú nos estás colocando a predicar, Señor. Sobre todo ayúdanos para que podamos no solamente predicar, sino también en nuestras vidas, en nuestros hogares, poder vivir el mensaje. Que podamos también, nuestro carácter ser transformado a la imagen y semejanza de tu Hijo Jesucristo. Y sobre todo, Señor, danos mucho amor. No solamente luz y poder, sino también amor. Para que todos conozcan que tu Espíritu está en nosotros. Dar una noche de descanso, de sueño, de bendiciones. Y, Señor, si es tu voluntad, que podamos ver la luz de un nuevo día. Y seguir, Señor, trabajando para tu causa. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino ayúdanos a vencerlos. Límpianos por la sangre de Jesús. Te pedimos todas estas cosas, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor.